Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías medicina interna. Como la A 2023 está recientemente publicada y es tan larga, incluso tenemos dos videos al respecto tratando de resumirla, creé un resumen ejecutivo de lo más importante que tenemos que saber respecto a esta guía en menos de 30 minutos. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy tratando de iniciar y de compartir mucho contenido académico, así que me harían un favor enorme si me apoyan ahí. De igual manera los invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. No siendo más, vamos adelante con el video. Lo primero que vamos a recordar entonces es que la diabetes es un conjunto de enfermedades que genera hiperglicemia persistente. Ese es el verdadero problema. Es muy prevalente, es muy costosa y el problema es que los pacientes no están bien controlados. Debido a esto es muy importante, digamos, como hacer énfasis en no solo manejar el paciente y los medicamentos, sino todo lo que es la salud poblacional, determinantes sociales de la salud, hacer modelos de cuidado crónico y sobre todo que esto sea accesible a todos, porque cada vez es más costoso para el diabético mantenerse y tener un buen como control de su enfermedad. La ADA clasifica la diabetes en cuatro. Tenemos la tipo 1, que es la autoinmune, la tipo 2, que es la más común de todas, 90-95% de las diabetes son tipo 2, que son las que conocemos del paciente obeso, con síndrome metabólico, factores de riesgo cardiovasculares, que se caracteriza por una resistencia a la insulina que posteriormente progresa a un déficit de la misma, mientras que el tipo 1 suele ser principalmente déficit de insulina. La tipo 3, que son los subtipos específicos, donde tenemos genéticas, donde tenemos desórdenes de páncreas exocrino, inducida por medicamentos, entre otras. Y la tipo 4, que es la diabetes mellitus gestacional. Como la diabetes cuando se presenta clínicamente lo hace cuando ya dañó todo, por decirlo de alguna manera, lo importante es tamizarla para cogerla de forma temprana. ¿A quiénes vamos a tamizar? Pacientes en sobrepeso, entendido como un IMC mayor a 25 en la población general o mayor a 23 en asiáticos, que tengan algún factor de riesgo que es de los que están ahí establecidos. O pacientes con VIH, o pacientes con antecedentes de diabetes mellitus gestacional, o pacientes que tengan más de 35 años, independientemente de su índice de masa corporal y de lo que sea. ¿Con qué los vamos a tamizar? Glicemia en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa o con hemoglobina glicada. ¿Cada cuánto los vamos a tamizar? Si salieron normales, cada 3 años. Si el paciente tenía diabetes mellitus gestacional, también cada 3 años. Y si salieron anormales en términos de prediabetes, por lo menos cada año. Y si salió diagnóstico de diabetes, pues ya dependerá del seguimiento de la diabetes. ¿Cómo vamos a diagnosticar prediabetes? Una glicemia en ayunas entre 100 y 125, una PTOG en 140 a 199, que es 2 horas después de 75 gramos de glucosa, o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. Todo paciente que tenga prediabetes tiene un riesgo muy alto de progresión a diabetes y a ese paciente tengo que buscarle todo lo de riesgo cardiovascular porque usualmente son pacientes comórbidos. Ya como voy a diagnosticar diabetes como tal, una glicemia en ayunas mayor a 126, una PTOG mayor a 200 o una hemoglobina glicada mayor a 6.5%. Lo importante es que tengo de tener dos valores afectados, sean de diferentes pruebas o de la misma prueba que yo la confirme. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuándo no voy a tener que hacer esta confirmación o necesitar estos dos valores? Cuando el paciente tenga síntomas clásicos de hiperglicemia y asociado a eso tenga una glicemia mayor a 200. Ese paciente de entrada ya tiene diagnóstico de diabetes. Cuando yo tengo prediabetes o cuando estoy en riesgo de generar diabetes, ¿cómo voy a prevenir la misma? Reducir el peso, 7%, idealmente 15%. Importante, esta prevención también aplica como manejo, digamos como no farmacológico en el paciente diabético. Actividad física muy importante, ojalá 150 minutos de actividad física al día, una buena nutrición, puede ser dieta mediterránea, dieta DASH, idealmente que todo eso sea dirigido por un programa, un deportólogo, un nutricionista, etc. La metformina solo está indicada en pacientes entre 25 y 59 años con un índice de masa corporal mayor a 25, una glicada mayor a 6% y en los pacientes con diabetes mellitus gestacional. Y en paciente prediabético con antecedente de ACV, la pioglitazona también se podría considerar, que es como lo que uno tenía que tener en cuenta en ese escenario. Yo sí dije aquí me había equivocado, no es 25 sino 35, mil disculpas con ustedes. ¿Cómo le voy a hacer el control a mis pacientes diabéticos? Con hemoglobina glicada, ¿listo? La meta en general en el paciente de por medio va a ser 7%, pero yo tengo que individualizarlo. Si mi paciente tiene alto riesgo, si mi paciente es comórbido, tiene pobre expectativa de vida, me puedo ir un poco más laxo, 8%, pero si mi paciente es joven, bajo riesgo de hipoglicemia y demás,
6.5%, recordando que esa meta es dinámica. Por ejemplo, si yo empecé 6.5% y el paciente me hace hipoglicemia o tiene un cuestionario, por ejemplo, hipoglicemia inadvertida positivo, pues nada, me tengo que subir a 7%. ¿Listo? Es importante saber que ya cada vez más no se controla sola con la hemoglobina glicada, sino con tecnología en diabetes, con monitoreo continuo de glucosa, sea en tiempo real o sea de forma intermitente. Y es importante entonces que si uno le llega a un paciente con esto, uno sepa más o menos qué cosas tiene que ver. Entonces uno tiene el tiempo promedio de glucosa, de glicemia en el paciente, uno tiene este que es el GMI, que básicamente es la hemoglobina glicada pero tomada en 14 días, la variabilidad de glucosa que es ser menor al 36%, y esto me habla principalmente de riesgo de hipoglicemia, y las mediciones del tiempo en rango, del tiempo encima del rango y tiempo por debajo del rango. Entonces tiempo en rango, que es este verde, debería estar entre 70 y 180, y yo espero que ahí esté más del 70% de tiempo el paciente. Entre 180 y 250, que sería el primer tiempo encima del rango, yo busco que esté en menos del 25%. Y en tiempo muy por encima del rango, que sería más de 250, yo busco que esté menos del 5% del tiempo. En tiempo por debajo del rango, entre 70 y 54, busco que esté en menos del 4% del tiempo. Y en, pues digamos, menor a 54, busco que esté menos del 1%. Y estos pacientes, digamos que me traen pues el registro de cómo están todos los días, cuándo es que más hacen picos, cuándo es que más hacen hipoglicemias, y conforme a eso uno les puede ajustar el manejo. El manejo ya farmacológico como tal de la diabetes mellitus tipo 2 va a depender de si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares o enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, si tiene falla cardíaca o si tiene enfermedad renal. Porque si tiene enfermedad cardiovascular establecida o factores de riesgo cardiovasculares muy prevalentes, de entrada mi manejo va a ser con un GLP-1 o un SGLT2, decantándome un poco más por el GLP-1. Mientras que si tiene falla cardíaca o tiene enfermedad renal, de entrada mi manejo va a ser con un SGLT2. Si no tiene ninguna de esas consideraciones, yo aquí voy a buscar es qué es lo que busco en mi paciente. Si mi paciente tiene sobrepeso o es obeso, definitivamente mi manejo inicial va a ser con un GLP-1. Y dependiendo de qué tanto peso que quiero que pierda, me puedo ir con sema o con tirzepatide, si es mucho el peso que quiera que pierda, o dula o liraglutide si no es tanto el peso que quiero que pierda. Y si no tiene nada del peso, pues ya ahí sí puedo empezar con metformina y voy valorando. ¿Qué voy valorando? Pues la hemoglobina glicada, y si está por fuera del control voy adicionando medicamentos, recordando que puedo adicionar ese GLT2 con GLP-1 sin ningún tipo de problemas, y lo que definitivamente no voy a mezclar es el GLP-1 con los inhibidores del DPP-4 porque los dos actúan a través del efecto incretina. Si mi paciente ya llega a ese punto en el cual no mejora con 2 o 3 medicamentos, pues ya llego al escenario en el cual tengo que irme con medicación inyectable. El mensaje primordial que uno tiene que tener en cuenta acá es que si el paciente no tiene GLP-1 todavía, se lo inicio antes de empezar a poner insulinas. La única indicación en la cual yo de entrada voy a poner insulinas en mi paciente va a ser cuando tenga una glicada mayor al 10% o cuando tenga una glicemia mayor a 300, ¿listo? Con síntomas. Bueno, de resto, no. Si ya tenía el GLP-1 y pues está fuera de metas, ahí sí definitivamente me toca ponerle insulinas. Voy a empezar una insulina basal a 10 unidades o a 0.1 o 0.2 unidades internacionales por kilo, y le enseño al paciente a tomarse glucometrías y que cada 3 días se suba 2 unidades si está por fuera de metas. Lo vuelvo a ver en 3 meses con una hemoglobina glicada y con su control de glucometrías. Si el paciente sigue por fuera de metas, le adiciono la insulina prandial, ¿cierto? Que sería el bolo de insulina de acción rápida. Se lo voy a adicionar a dosis de 1 a 2 unidades o 10 a 15%, perdón, de 4 unidades o de 10% de la basal que tuviera en el día. Y lo educo nuevamente y le enseño que 3 veces al día, o sea, más o menos cada 3 días, se titule a la alta si está por fuera de metas. A los 3 meses lo vuelvo a ver. Si sigue por fuera de metas, le adiciono su segundo bolo preprandial. Lo vuelvo a ver a los 3 meses. Y sigue por fuera de metas, le pongo su tercer bolo preprandial. En diabetes mellitus tipo 1, pues digamos que el manejo de entrada va a ser con insulinas, y lo ideal es que sea con un esquema de infusión continua de insulina, es decir, una bomba de insulina, porque si bien tiene altos costos, es la que más se asocia con un buen control y con una mejoría notable en la calidad de vida del paciente, con una disminución muy importante en el riesgo de hipoglicemia. Entonces, hablando de esta parte como de la tecnología en diabetes, hay como dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. El glucómetro sí hace parte de la tecnología en diabetes, pero ese se lo voy a dar a cualquier paciente que tenga insulinas, le tengo que poner un glucómetro, ¿cierto? Pero la pregunta es a quiénes le pongo monitoreo continuo de glucosa, que son estos dispositivos que los pacientes se conectan y que les miden la glicemia intersticial cada 15, cada 20 minutos, que puede ser en tiempo real, que puede ser intermitente o que puede ser solo por 14 días, que es lo que se conoce como el profesional.
Se lo voy a indicar a todos los pacientes que tengan dosis múltiples de insulina, o sea, que tengan basal y un bolo o más. Todos los pacientes con riesgo de hipoglicemia, sobre todo hipoglicemia inadvertida, embarazadas, y podría incluso considerarlo en todos los que de base ya tengan insulinas. ¿Listo? El profesional va a ser aquellos en los cuales yo tengo que tomar decisiones. Por ejemplo, deportistas o cosas por el estilo que yo quiero mirar bien cuando hacen hipoglicemia y eso, le puedo dejar un monitoreo continuo de 14 días y con eso yo miro cómo se comporta en esos 14 días ese paciente. ¿Por qué se lo pongo? ¿Qué beneficios tiene poner esto? Reduce la hemoglobina glicada y disminuye el riesgo de hipoglicemia. Entonces debería considerarlo sobre todo en esos pacientes. Ahora, en cuanto a las bombas de insulina, que es no solo ese sensor de monitoreo continuo de glucosa, sino acá esta bomba que lo que hace es poner una infusión continua de insulina de acción ultra rápida para mantener niveles basales y casi que simular un páncreas. Pues digamos que hay varios tipos. Está la aumentada por sensor, está el sistema cerrado de híbrido y la más nueva que es el sistema cerrado completo. Que básicamente lo que cambia es qué tan independiente es la bomba. Esta todavía necesita que yo le diga cuánto voy a comer de carbohidratos, mientras que esta, por ejemplo, hace todo absolutamente solo. ¿A quiénes les voy a indicar esto? Diabetes mellitus tipo 1 idealmente a todos y diabetes mellitus tipo 2 a los que tengan múltiples dosis de insulina con riesgo de hipoglicemia debería de considerarlo. ¿Listo? El seguimiento de los pacientes diabéticos de manera anual yo les voy a valorar todos los riesgos y todas las comorbilidades. Retinopatía, neuropatía, dislipidemia, función hepática y todo eso. ¿Listo? La obesidad es algo muy importante que yo tengo que manejar en los pacientes diabéticos y el manejo va a depender del índice de masa corporal. Si está entre 25 y 27, que sería sobrepeso, va a ser manejo con únicamente cambios en estilo de vida. Si está entre 27 y 30, adiciono la farmacoterapia. Y si está por encima de 30, empiezo a considerar la cirugía metabólica. Hay dispositivos que se han venido creando como el balón gástrico, el aspirado gástrico, el Plenity, que son todos inspirados como en aumentar el volumen, por así decirlo, que da a nivel gástrico y generar una saciedad temprana. También está el estimulador del nervio vago. Y la cirugía, pues sí, definitivamente la voy a utilizar en todos los que tienen índice de masa corporal mayor a 40 o mayor a 35 que no responda a terapia inicial, considerándolo incluso en mayor a 30 que no responda a terapia inicial, sobre todo cuando son comórbidos y tienen factores de riesgo cardiovascular. Y precisamente dentro del manejo de la diabetes yo tengo que incluir toda esta parte del manejo del riesgo cardiovascular. Entonces tengo que determinar el riesgo cardiovascular en mi paciente, que en Latinoamérica actualmente lo ideal es hacerlo con el HEARTS, que es el score que creó la OPS y la PAO, o con el Framingham, por ejemplo, ajustado aquí a Colombia con el factor de corrección de 0,75. ¿Cómo voy a definir hipertensión en el diabético? Más de 130/80. Y esa va a ser mi meta de presión arterial. ¿Cómo lo voy a manejar? Si el paciente tiene proteinuria, le pongo entrada y ECA-BORA 2. Si el paciente no tiene proteinuria, le pongo cualquiera. Y si el paciente tiene una tensión arterial mayor a 160/100, de entrada me voy con dos agentes antihipertensivos, mientras que si está entre 130/160 o entre 80/100, me voy con un único agente antihipertensivo. Pero lo importante es eso, o sea, y ECA-BORA 2 en estos pacientes es solo en el contexto de que ya tengan proteinuria. De resto, realmente no hay evidencia de que esa sea la primera línea en estos pacientes. En cuanto a dislipidemia, si estoy en prevención primaria, es decir, pacientes sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, depende de la edad. 40 a 75 años, sin factores de riesgo, estatinas de moderada intensidad. Con factores de riesgo, alta intensidad. Si tiene menos de 40 años y no tiene factores de riesgo, estilo de vida. Con factores de riesgo, estatinas en esquema de moderada intensidad. Y en mayores de 75 años, individualizar si uno pone o no las estatinas. En prevención secundaria, a todos definitivamente estatinas de alta intensidad, y tanto en primaria como en secundaria, si no llego a las metas, que básicamente van a ser 70 en prevención primaria, 55 en prevención secundaria de LDL, ir adicionando medicamentos. Si ya estoy con estatinas, adiciono ezetimibe. Si ya estoy con los dos, adiciono PCSK9 o inclisiran, y la posibilidad también del ácido bempedoico. Y siempre tener en cuenta el manejo de la hipertrigliceridemia, que la voy a manejar mayor a 500 si el paciente no tiene riesgo cardiovascular y mayor a 150 pese a estatina si el paciente tiene riesgo cardiovascular. En este primero lo voy a manejar usualmente con fibratos y en este segundo lo voy a manejar usualmente con el icosapentil. ¿Listo? En términos de enfermedad cardiovascular, recordar que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular mayor, entonces siempre sospechar y diagnosticar de forma temprana la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y considerar en estos pacientes la estratificación invasiva con TAC de coronarias, por ejemplo, de una forma un poco más temprana que uno lo haría en los otros. E individualizar, lo que hemos visto, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o factores de riesgo, el GLP-1 es una buena opción de manejo hipoglicemiante, falla cardíaca o enfermedad renal, el SGLT2, proteinuria, aquí considerar el finerenone, que es un antagonista de receptor mineralocorticoide, porque disminuye el riesgo cardiovascular en los pacientes.
Y si tiene cardiopatía isquémica, pues póngale beta bloqueador e IECA a ese paciente. En todos los pacientes con diabetes considerar el riesgo de esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico y para eso haga una valoración no invasiva inicialmente con scores como el FIB4 o el NFS. Si tiene un bajo riesgo, repítalo en 2 a 3 años, pero si tiene un riesgo intermedio o alto, hágale la elastosonografía y según la elastosonografía determine si lo vigila o si lo manda al hepatólogo. En cuanto al manejo intrahospitalario, solo se maneja la diabetes en el hospital o en general la hiperglicemia cuando tengo 2 valores de glucometría por encima de 180. Y el manejo va a depender de si tiene o no tiene vía oral. Si tiene vía oral, lo que hago es que le calculo una dosis de insulina, puede ser con 0,3, 0,5 unidades por kilo. La mitad de esa dosis se la dejo de basal y la otra mitad se la dejo para los bolos y le dejo esquema correctivo. Si no tiene vía oral, le calculo solo una dosis basal y le pongo solo correctivos, que ese sería el esquema basal plus. Existe evidencia de que tal vez los inhibidores del DPP4 y los GLP-1 se podrían utilizar como manejo intrahospitalario, pero eso ya depende de los protocolos si se deben utilizar o no. La ADA no da una recomendación específica al respecto y se queda solo, sobre todo con el esquema basal plus, pero pues digamos que lo importante es que sea lo que sea que uno utilice, sea de forma protocolizada y dirigida por expertos en cada institución, porque no hay algo que hayan creado que se generalice, por así decirlo, a todas las instituciones. En manejo intrahospitalario, también en crisis hiperglicémicas, hacer el manejo estándar que es hidratación endovenosa, insulina IV, recordando que en cetoacidosis leve o moderada ya se puede utilizar insulina subcutánea. Y realizar una adecuada transición a insulina subcutánea. Si yo estoy con insulina IV, le pongo la insulina subcutánea y a las 2 horas es que le apago la endovenosa. ¿Listo? Y al egreso, individualizar cómo voy a sacar a mi paciente conforme a su hemoglobina glicada. Si está menor a 7%, lo dejo como venía. Si está mayor a 10%, lo dejo con insulinas en esquema basal bolo. Si está entre 7 y 8%, lo puedo manejar ambulatoriamente solo con orales. Y si está entre 8 y 10%, lo puedo manejar con orales. Y aquí individualizo si le dejo la insulina basal o si le dejo GLP-1. Decantándome un poco más con el GLP-1 porque ya hay estudios que validan esta estrategia. Y pues que el paciente tenga seguimiento extrainstitucional, hacer valoraciones multidisciplinarias, educación, etc. En términos de hipoglicemia, recordar que la hipoglicemia se divide en nivel 1, 2 y 3, nivel 1 de 70 a 54, nivel 2 menor a 54 y nivel 3 que el paciente necesita asistencia para tratarse la hipoglicemia. Por eso en todos los pacientes siempre hay que valorar el riesgo de hipoglicemia cuando los miro y tengo que considerar el riesgo de hipoglicemia inadvertida con scores como por ejemplo el Clark. ¿Listo? ¿Cómo lo manejo? Si el paciente tiene una nivel 1 o nivel 2, lo puedo manejar vía oral con 15 gramos de glucosa y a los 15 minutos le tomo glucometría. Si sigue mala, le repito. Mientras que si está a nivel 3, el paciente usualmente necesita 150 cc al 10% de dextrosa en agua destilada y en todos considerar la posibilidad del uso del glucagón intramuscular que se puede utilizar. Ya en términos de complicaciones adicionales, nefropatía diabética, al menos anualmente hay que tamizar a los pacientes con albuminuria, creatinuria y si ya tienen la enfermedad establecida, por lo menos 1 a 4 veces al año. Y también por lo menos anualmente estimar la tasa de filtración glomerular. Conforme a eso yo lo divido en A1, A2 y A3 dependiendo de sus valores de relación AC y en G1 a G5 dependiendo de sus niveles de tasa de filtración glomerular. ¿Cómo lo voy a manejar? Con dieta, ¿cierto? Menos de 0,8 gramos kilo día de proteína si la TFG está menor a 60. Y ECA o ARA2 si el paciente tiene proteinuria, es decir, de A2 para arriba. Inhibidores del SGLT2 a todos los diabéticos que tengan enfermedad renal. Y considerar antagonista de receptor mineralocorticoide el finerenone en los pacientes, sobre todo cuando ya tienen IECA o ARA2 a altas dosis y nada que mejoran. Porque estos, así como benefician el riesgo cardiovascular que les había mencionado ahorita, también benefician los desenlaces renales en estos pacientes. ¿Listo? En términos de diabetes gestacional, siempre buscar un adecuado control preconcepcional en los pacientes. Si el paciente tiene diagnóstico de diabetes gestacional, el manejo es dietario y de estilo de vida. Y recordar que el diagnóstico de diabetes gestacional se hace entre la semana 24 a 28, idealmente con el esquema, qué pena con ustedes, de un paso, ¿cierto? Que sería la prueba de 75 y ahí tiene el valor en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Si la diagnostico, le hago el manejo dietario estilo de vida y el manejo preferido es con insulinas. Se puede utilizar tecnología en diabetes, toda paciente diabética embarazada adicionarle aspirina en la semana 12 a 16 para el riesgo de preeclampsia. Ojo en los pacientes porque en el posparto les disminuye muchísimo el riesgo de la necesidad de insulinas, entonces tienen mucho riesgo de hipoglicemia. Y todo paciente con diabetes gestacional se le hace una PTOG 4 a 12 semanas después del parto. ¿Cuáles son las metas que tengo de glicemia en estos pacientes? Estas que tengo acá. Ayunas menor a 95, 1 hora postprandial menor a 140 y 2 horas menor a 120.
Si el paciente ya venía con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1, digamos que si lo tengo con monitoreo continuo de glucosa, cambia los valores que utilizo. Por ejemplo, el tiempo en rango pasa de ser de 63 a 140. Y también cambia las metas que tengo aquí. Entonces, ayunas 70-95, 1 hora 110 a 140 y 2 horas 100 a 120. Y recordar que existe la recomendación de que toda paciente embarazada que no sea diabética antes de las 15 semanas del embarazo se haga una PTOG para mirar si ya era diabética antes del embarazo. Si no lo es, le hago el tamizaje a las 24 a 28 semanas con la prueba de un paso de 75 gramos y si es diabética, le hago todo este manejo que estoy recomendando acá. Y ese sería como un resumen ejecutivo de la ADA 2023. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, tenemos un video pues más prolongado y la pueden dejar en los comentarios y la responderé con todo gusto.